Gracias, amado Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Gracias, Padre. Te entregamos este momento, Señor, donde te hemos formado una atmósfera de adoración para ti. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, maravilloso Señor. A ti te honramos este día, mi Dios. Toma tu lugar en esta reunión. Te entrego mi vida, Señor, te entrego todo mi ser para que tú lo uses en esta segunda parte de la reunión. Que todo lo que hoy acontezca sea dirigido por tu Santo Espíritu. No queremos, Señor, gloria de hombres, queremos tu gloria, Señor. Manifiéstate según tu agenda, Señor. No mi agenda, sino la tuya. Deposito mi vida en tus manos y te pido, Señor, que quites toda mi humanidad y llenes cada parte de mi ser para ser hoy un instrumento útil en tus manos. Gracias por este momento donde hemos podido adorarte y estar en comunión contigo, mi Señor. Te amamos, mi Dios, te amamos, mi Rey. Recibe toda nuestra adoración, porque merecedor de alabanza eres tú, mi Señor. Gracias, amado Espíritu Santo. Lléname de ti y haz lo que tú has planeado hacer este día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hace muchos años atrás, no sé cuánto realmente, el Señor me mandó a hacer un acto profético aquí en la iglesia, que lo hice en obediencias, pero sin ningún entendimiento. Él me mandó a ungir los pies del liderazgo de nuestro ministerio, no sé cuántos años hace. Lamentablemente yo creo que debemos de llevar un récord de las cosas que hacemos en la iglesia, porque después nos olvidamos. Y en esa ocasión, como les digo, yo lo hice y los sorprendí porque no les dije absolutamente a nadie, contrario a lo que hoy sí les dije. Por obediencia y sin entendimiento hice ese acto profético. Y fue hasta hace como alrededor de unos 2 meses atrás, quizás 3, que el Espíritu Santo abrió los ojos de mi entendimiento, como hemos venido aprendiendo, para comprender lo que significó ese acto profético. Y de eso es que les quiero hablar hoy. Y he llamado a este mensaje el poder de la unción de los pies. Y le ruego al Espíritu Santo, hermanos, que les abra sus oídos espirituales para que entiendan lo que Él quiere hablar a su iglesia. Dios le dio al hombre la autoridad sobre la creación, sobre todo lo creado. Dios le dio el dominio. Pero sabemos que por causa del engaño de Satanás, ese poder y esa autoridad se perdió. Mas el Señor Jesús vino a recuperar todo lo que se había perdido en el Edén. Y entre ellos, el dominio de toda la tierra y entregársela nuevamente a nosotros, sus discípulos. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. En el libro de Lucas 10:19, este va a ser un mensaje corto, porque vamos a tener el lavamiento de pies y el lavamiento y ungimiento de pies, y vamos también a hacer la presentación del nuevo liderazgo. Dice la palabra: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Dice, reuniendo a sus discípulos, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Ya no estaba hablando el Señor Jesucristo sobre los peces del mar, sobre las aves que vuelan,
estaba hablando del poder sobre el enemigo. ¿Por qué? Porque había ya una enemistad entre el hombre y Satanás. Dice el Señor, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. ¿Qué significa esa palabra, hermano? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere al animal en sí? No. Se refiere a los poderes infernales, a los que Dios les llama serpientes y escorpiones. Y nada les hará daño. Amén. Nada les hará daño. El enemigo nos puede atacar de diferentes maneras, hermano, pero no habrá daño. Amén. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos y recuperemos el entendimiento de la autoridad que Dios ha puesto en sus hijos, que Dios ha puesto en su pueblo. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué gemimos? ¡Ay, qué problema tan grande! Porque no hemos entendido, hermanos, la autoridad que Dios ha puesto en nosotros. Muchas veces, hermanos, nosotros oramos, ayunamos, reprendemos y no sucede nada. ¿Por qué? Porque ignoramos los principios de autoridad espiritual. Y Dios quiere que su iglesia retome la autoridad que Él delegó en el momento que Él resucitó antes de ascender a los cielos. Y este día vamos a aprender un principio, porque hay muchísimos principios de autoridad y dominio. Pero hoy vamos a aprender un principio del poder que tenemos en nuestros pies. Y si entendemos a profundidad el principio de la unción de los pies, vamos a poder hacer uso de esa autoridad que el Señor le delegó a su iglesia. Salmo 8, 4 al 6. Voy a leer la Reina Valera del 2020. Digo, ¿qué es el ser humano para que pienses en él? ¿Qué es el hombre? Dice otro pasaje, para que tengas de él memoria. La humanidad para que de ella te ocupes. Quiere decir, hermanos, que nosotros no estamos solos. El Dios Todopoderoso tiene cuidado de su iglesia. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Mire qué maravilloso, hermano. ¿Por qué a veces nos creemos como cucarachas? Yo recuerdo en los comienzos de mi conversión que había un pastor que decía, somos como cucarachas, cuando oraba. Hermanos, si somos hechos a la imagen de Dios, ¿cómo vamos a ser cucarachas? ¿Verdad que no? Dice que nos hizo poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿De cuáles pies? De los nuestros. Lo que Él creó, mire qué maravilloso. Lo que Él creó con sus manos, lo puso a nuestros pies. Para que el hombre se enseñoree de lo que Dios hizo con sus manos, debe poseerlo con sus pies. Existe un dicho popular que dice, no dañes con tus pies lo que haces con tus manos. En una ocasión criticaron al Señor Jesús porque Él y sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Sin embargo, se lavaban los pies. ¿Por qué? ¿Se hace la pregunta a usted? No quiere decir que no nos vamos a lavar las manos. Yo soy súper escrupulosa. En la última cena que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos, Él hizo un acto profético, que lo vamos a hacer hoy, de lavar los pies de sus discípulos. Y no lo vamos a estudiar. Se lo vamos a dejar a la hermana Mary Owen. Mire lo que dice Juan 13:12, Reina Valera. Así que después de lavarles los pies, tomó su manto
Y volviéndose a la mesa, les dijo, ¿comprendéis lo que os he hecho? Hermanos, ¿ustedes comprenden lo que Jesús hizo? ¿Ustedes comprenden lo que yo hice en aquella ocasión? ¿Verdad que no? Hoy lo vamos a comprender. Por instrucciones del Espíritu Santo, como les dije, vamos a ungir los pies de algunos hermanos que el Señor me señaló, y nuevamente Él hace la misma pregunta. ¿Entienden lo que he hecho? Pedro, por vergüenza, se rebeló a esta instrucción y le dijo, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Pero cuando el Señor Jesús lo reprende y le dice, si tú supieras lo que eso significa, y Pedro llega a comprender qué era lo que significaba aquel acto espiritual, le dijo a Jesús, báñame todo, Señor. Y es que no es lo mismo, hermanos, y tenemos que comprender estas cosas, que las cosas espirituales no es lo mismo que las cosas naturales. Ellos no iban a comer, ellos iban a poseer, que es diferente. Juan 13:3 de la Reina Valera, Jesús dice que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía. ¿Qué puso el Padre en las manos de Jesús? Todas las cosas. ¿Y qué vimos en el Salmo 8? Que Dios puso a nuestros pies todas las cosas. ¿Vamos entendiendo? Todo lo que el Padre puso en las manos de Jesús, Él tenía que ponerlo a los pies de sus discípulos para poseer. Gloria a Dios. Aleluya. Y no van a salir igual hoy. ¿Y saben con qué lo hizo? Con agua. ¿Por qué con agua? Porque el agua está íntimamente ligada a la creación. En el Génesis vemos que dice que la tierra estaba escondida en el agua y que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. La única materia prima que tenía el Espíritu Santo para recrear la tierra fue el agua. Gloria a Dios. Dios estableció que del agua saldrían todos los seres vivientes. En la gestación de un niño en el vientre de su madre, lo que hay es agua. Jesús no puso sus manos en la cabeza de sus discípulos, sino en sus pies, porque se trataba de impartir, no de sanar enfermos. La palabra dice que pongamos las manos sobre los enfermos, pero eso es para sanar los enfermos. Pero para impartir su dominio, su autoridad, su poder, Él puso sus manos sobre sus pies. Tremendo principio. ¿Lo conocían? No. Estas cosas son reveladas. Mateo 16:19. Voy a leer la Nueva Versión Viviente. Le dice el Señor a Pedro, después de una revelación: te daré las llaves del reino de los cielos, y la puerta que cierres en la tierra se cerrará en el cielo, y la puerta que abras en la tierra se abrirá en el cielo. La traducción lenguaje actual dice: a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Mire qué autoridad. ¿Y por qué nos afligimos ante los problemas de la vida, hermano? Tomemos autoridad. Amén. Todas las cosas, mire qué tremendo, que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. ¿A dónde se emiten las órdenes, hermano? No, arriba no. Acabamos de leerlo. ¿Y a quién le ha dado esa autoridad? A la iglesia, a ti y a mí. Amén. Entonces, hermanos, dejemos de llorar, dejemos de patalear. Ay, qué situación más difícil. ¿Saben ustedes que el agua es una de las llaves que abre el cielo? No es una llave física, es una llave espiritual.
Y no es casualidad que el primer milagro de Jesús estuvo ligado al agua. Todo lo espiritual, hermano, es originado en la tierra. Y es por eso que Jesús dijo que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será hecho en el cielo. Saben que en mi caso muchas de las revelaciones que me han sido dadas han sido en la ducha. Y yo digo que es porque es el lugar íntimo mío, donde nadie se va a meter. Ahora sí, porque necesito ayudantes. Pero hermanos, es el lugar privado que yo tengo. Ahí cuando estoy duchando, ahí hablo con Él. Y de repente me da una revelación. Amén. Cuando Jesús se bautizó, el agua fue la llave que abrió los cielos para que descendiera el Espíritu Santo. Lo repito. Cuando el Señor Jesús se bautizó, el agua fue la llave que abrió los cielos para que descendiera el Espíritu Santo. Yo recuerdo que yo hice un bautismo en Cristocentro de jóvenes, nada más de jóvenes. Eran como 20 y pico de jóvenes. Y todos, hermanos, solo hubo un joven, cuando salieron de la pila bautismal, solo uno de ellos no recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Todos salieron hablando en lenguas. El agua es una llave. Dios se le reveló a Moisés en una zarza ardiente. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Quítate tus zapatos, tus sandalias, porque el lugar santo es. Deuteronomio 11, 24 al 25, nueva traducción viviente, dice: todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Hermanos, si vivimos los principios de la palabra, vamos a ser gente prosperada, bendecida. Cuando usted vaya a un lugar, diga: este lugar yo lo tomo con la planta de mis pies. Va a ser un negocio. Ponga la planta de sus pies con autoridad y diga: este lugar es tierra mía. Amén. Dice: tus fronteras se extenderán. Mire qué linda promesa de parte del Señor. Desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte, y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente. Donde quiera que vayas, oiga bien, en la tierra nadie te podrá hacer frente, porque el Señor tu Dios hará que los habitantes te teman y se espanten tal como lo prometió. Aleluya. Ay, que este lugar es un lugar de mareros. Ay, no, pastora, qué horrible. Yo tengo temor que mis hijos caminen por ahí. Tome dominio, tome autoridad. Amén. Hermanos, tenemos que aprender a vivir por principios de la palabra. Para poseer, nuestros pies tienen que tocar la tierra. Yo recuerdo, hermanos, cuando nosotros compramos este terreno, Ricardo me dijo: fíjate que hay un rótulo ahí que dicen que venden ese terreno. Y yo fui al banco, hermanos, y me trataron como perro. Y entonces me vine toda decepcionada y le dije a Ricardo: no, Ricardo, esas cosas no son para nosotros. Debíamos todavía nosotros la empresa. No la habíamos terminado de pagar. No nos podíamos nosotros hacer de un compromiso de un terreno, porque en ese tiempo para nosotros era muy caro. Pero entonces me vine decepcionada, pero me vine, hermanos, a poseer la tierra que Dios nos dio. Y me vine, según yo, solo con la hermana Rosita, pero el otro día que hablé con Sandra como 3 horas por teléfono, me dice: ¿se acuerda cuando fuimos a poner los pies al terreno donde está la iglesia? Eso fue en 1997. La iglesia inició en el 2000. Cuando pusimos los pies, el Señor me dice: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Dije yo: ¿qué es eso? ¿Qué me querrá decir el Señor? No tenía ni la menor idea. Yo solo le dije: Señor, te pido que este terreno nadie lo compre. Hazlo invisible, que no lo vendan.
Y yo puse la planta de mis pies como un acto profético y nadie compró esta tierra porque estaba reservada no para Ricardo Morales y para mi familia, sino para nuestra iglesia. Amén. Porque era casa de Dios y puerta del cielo, lugar santo. Amén. Tenemos que aprender a vivir por principios, hermanos. Ya dejen la quejabanza. Alaben al Señor en medio de su dolor. Veamos este pasaje que nos va a dar mayor claridad de lo que significa ungir nuestros pies con aceite. Deuteronomio 33, 24 al 25. Voy a estar usando la Reina Valera. Dice, Aser dijo, bendito entre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos. Y mire qué le manda a hacer. Moje en aceite su pie. ¿Y qué pasa cuando se moja en aceite sus pies? Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Cuando se ungen los pies con aceite, se recibe una autoridad tan poderosa que los pies se vuelven de hierro y de bronce. Algo semejante a lo que dice Apocalipsis 1:15 acerca del Señor Jesucristo, acerca de los pies de Jesús, que dicen que era como bronce que se funde en el fuego. Antes de que Jesús fuera a ser crucificado, hermanos, una mujer vino y le ungió sus pies. Y se recuerdan que criticaron porque era de nardo, era algo carísimo, mas no sabían ni entendían lo que esa mujer estaba haciendo. Le ungió sus pies en un acto profético y guiada por el Espíritu para que él pudiera soportar el sufrimiento al que él se iba a exponer en la cruz. Entonces, hermanos, la unción en los pies es para darnos la fuerza, para no ser quebrantados y para obtener autoridad, para poseer la tierra que Dios nos dio. Gloria a Dios. Cuando tus pies se vuelven de bronce, si tú pisas serpientes y escorpiones y éstas procuran morderte, se les quebrarán los dientes. La Biblia dice que Dios quebrará los dientes de los malvados. Y la única razón por qué el enemigo nos muerde es porque nuestros pies no están cubiertos. Dios le dijo a la serpiente que su alimento sería el polvo de la tierra. Pero a Adán le dijo que él le aplastaría la cabeza a la serpiente y su simiente también. Por lo que todo lo que Adán no pise será el lugar donde ella se alimente. Lo voy a repetir para que lo entiendan mejor. Dios le da la autoridad al hombre. El hombre la pierde por causa del engaño de la serpiente. Dios maldice a la serpiente y le dice, del polvo de la tierra comerás, te arrastrarás toda tu vida y tu alimento será el polvo. Pero Dios levanta una simiente del hombre, de la mujer, dice más bien, que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Entonces, todo lo que Adán, cuando digo Adán es el hombre, el ser humano, no pise, será el lugar donde la serpiente se alimente. ¿Vamos entendiendo, iglesia? Lo que el Espíritu quiere hablarnos. Nuestro dominio está en el lugar donde tú puedas pisar. Y es cuestión de vida o muerte. Dios nos dio el dominio de la tierra. Y si nosotros no poseemos, le vamos a permitir a Satanás que él gobierne. Las naciones le pertenecen a Dios. Y su dominio se lo dio al hombre. Amén. La tierra es de Jehová.
pero el dominio de la tierra se la dio al hombre. Honduras nos ha sido dada por heredad, hermano. Pero lastimosamente, la iglesia no está haciendo su papel. Entonces, los gobernantes se la han entregado al maligno al hacer pactos con el reino de las tinieblas. Y por eso estamos en la condición en que nosotros estamos, hermano. Es lamentable lo que nuestra nación está viviendo. Y la iglesia, muy bien, gracias. Hermanos, esa noticia última de ese empresario que mataron, apellido Villeda, debería despertar a la iglesia. Yo le decía al Señor, Señor, a mi hija la timaron, pero ella está con vida y te doy gracias. Hermanos, 7.200.000 le robaron a ese hombre y le quitaron la vida. ¿En quién podemos confiar? Yo me puse a pensar, mi hija fue a la policía a poner la denuncia, Señor, guarda a mi hija. Hermano, y su esposa se salvó por pura gracia de Dios. ¿En quién podemos confiar? Solo en nuestro Dios y sus ángeles. Y tome dominio y autoridad de la tierra, hermanos. Honduras le pertenece a Cristo. Él es el Salvador, pero nosotros tenemos que actuar. Amén. Si dejamos nosotros que el impío gobierne, vamos a seguir llorando. Porque bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Despertemos, hermanos. En este momento hay muchas corrientes políticas. No se deje guiar por ninguna. Todos son corruptos. Yo pensaba, bueno, yo no voto porque no pertenezco a ningún partido. Pero yo miro cada candidato, hermanos. Dios mío, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo, Señor, para que esta nación no se pierda. Dios tiene que levantar uno de esos impíos, cualquiera de esos impíos que le cambie el corazón. Esa debe ser nuestra oración. Porque no hay ninguno, hermano. No hay ninguno. Tristemente. Pero Honduras es nuestra heredad. Y Él me dio instrucciones específicas para poseer la tierra que Él nos dio y recuperar todo lo que el diablo nos ha robado. Pero hoy no lo vamos a hacer porque eran demasiadas cosas. Entonces le dije a Normanet, creo que no voy a hacer el acto profético de Honduras, lo voy a hacer justo antes de las elecciones. Génesis 3:15, la Nueva Traducción Viviente dice, y pondré hostilidad, la Reina Valera dice enemistad, entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Somos enemigos acérrimos de Satanás. Él nos odia. Nos odia. ¿Saben por qué nos odia? Porque nosotros somos el objeto del amor de Dios. Él quisiera tener lo que nosotros tenemos. Porque Él fue expulsado nada menos que del cielo. Porque Él quería tener dominio, un dominio que Dios le entregó al hombre. Él quería ser, dice, semejante a Dios, y Dios nos hizo a nosotros semejantes a Él. Pero qué responsabilidad más grande la que nosotros tenemos, hermanos. Amén. Dice, no solo va a haber una hostilidad entre la serpiente y la mujer, sino entre la descendencia de la serpiente y la descendencia nuestra. Así que vamos a vivir en una batalla permanente. Ni siquiera nos asombremos, ay, qué problema las que estamos viviendo, qué situación más difícil. Y porque se extraña. El problema sería que usted no tenga problema, porque entonces, ¿de qué descendencia es? Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Entonces, ¿qué pasa si logra el enemigo mordernos el talón, hermanos?
El talón es el que nos da el balance, el equilibrio. Y ahora que soy renca, créanme que eso del equilibrio es bárbaro. Anda uno así, mire. Ya no tiene ese garbo con que uno caminaba porque tenía libertad de caminar, ¿no? Ahora anda cuidadito a dónde pone los pies. Entonces, si la serpiente te muerde el talón, vas a perder el balance de tu vida. Amén. Pero, ¿qué dijo Jesús? Les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre las fuerzas del enemigo y nada los dañará. Nada nos dañará. Esta fue la primera declaratoria de guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y ahí, hermanos, por primera vez se le dio al hombre la autoridad de sus pies. Amén. El lugar preferido de oración del Señor Jesucristo, ¿dónde creen que era? En el monte de los olivos. Cada vez que él iba a orar, a tener comunión con su Padre, él subía al monte de los olivos. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor Jesús caminaba por ese lugar, sus pies estaban siendo ungidos, porque él trituraba las olivas que había en el piso. Amén. Amada iglesia, quieren cambiar su vida. Pongan aceite en sus pies y vayan al lugar que quieran poseer. Amén. Cada vez que ustedes quieran poseer un nuevo trabajo, únjanse los pies. Cada vez que ustedes van a hacer un nuevo negocio, únjanse los pies y digan, voy a poseer. Amén. Principios espirituales. Los de allá afuera dirán, qué gente más loca, ¿verdad? Pero los de aquí dentro sabemos que vivimos por principios espirituales. Entonces, hoy vamos a poseer dominios, poder y autoridad. Vamos a poseer nuestra querida tierra hondureña, porque vamos a poner la planta de nuestros pies en el mapa de Honduras. Pero antes vamos a sanar la tierra. Por eso les pedí que me trajeran sal y una vasija de barro. Pero eso lo vamos a hacer el próximo sábado. Primero quiero ungir a los que el Espíritu Santo señaló para luego hacer ese acto profético. Vamos a leer un verso en Hechos 6, del 1 al 5. Dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces, nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración e enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Hermanos, Dios me señaló algunos cambios dentro de la iglesia y voy a llamar a las personas porque hoy vamos a orar por ellas. Padre, oramos por este grupo de hombres y mujeres que con mucho amor han dicho sí al llamado que les hiciste. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas y les des instrucciones precisas de cada cosa que tú quieres que se haga en cada una de las actividades de nuestra iglesia. Oro, Señor, por la hermana Odette como cabeza del grupo de Ujieres, para que tú la dirijas
y le dé gracia y sabiduría para guiar este ministerio. De igual manera te pido por Gaby, Señor, para que tú le des ideas creativas para dirigir el grupo de protocolo con todo su equipo de trabajo. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. De la misma forma, te pedimos oración por Brenda, Kelvin, Marielos y Mandy, que los has puesto para conducir el ministerio de jóvenes. Dale, Señor, sabiduría de lo alto para guiarlo, que tengan ideas creativas para alcanzar a cada joven y dar la palabra fresca que venga de tu espíritu al espíritu de ellos. Señor, oro muy particularmente por el ministerio de intercesión, sabiendo, mi Señor, que ellos son punta de lanza y que muchos de los ataques que el enemigo envía es contra ellas y sus familias. Digo ellas porque solo las mujeres han respondido a este llamado. Oro, Padre, para que tú los guardes, los protejas y los defiendas de todos los peligros a los que nos exponemos, los que enfrentamos cara a cara al enemigo. Gracias te doy por estas valientes mujeres que han dicho sí al reto de ponerse al frente de la batalla. Señor, apártalos a todos, úngelos con tu Santo Espíritu y guárdalos en todos sus caminos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.